El sol de Valencia brillaba intensamente cuando llegué al hotel donde se llevaría a cabo el retiro corporativo. La brisa marina traía consigo el aroma a paella y naranjas, recordándome lo vibrante que podía ser la vida fuera de las paredes de mi hogar. Había pasado más de 2 décadas atrapada en un matrimonio monótono, donde las rutinas se habían convertido en cadenas invisibles. Mi esposo, aunque amable, había caído en la trampa de la comodidad. Durante años mis días transcurrían entre tareas domésticas y compromisos laborales, dejando poco espacio para mis propios deseos. Al ingresar al lobby del hotel, noté a varios colegas reunidos. Las conversaciones eran animadas, pero yo me sentía distante como si un cristal invisible me separara de ellos. Intenté sonreír y participar, pero la monotonía de mi vida me pesaba como una losa. La idea de estar allí era emocionante en teoría, pero la realidad era otra, una serie de charlas sobre objetivos y estrategias que no hacían más que reafirmar mi descontento. Mientras esperaba que comenzara la primera sesión, un compañero se acercó a mí. Era un hombre con el que había trabajado durante años, pero nunca habíamos tenido una conversación profunda. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina. Solo estoy pensando en cómo este retiro puede ser más interesante, respondí con una risa nerviosa. Quizás deberías dejarte llevar un poco, sugirió él con una sonrisa pícara. La vida es demasiado corta para vivir siempre en la línea recta. Sus palabras resonaron en mí como un eco distante. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me permití disfrutar? La idea de liberarme por unos días parecía tentadora. Pero las cadenas del deber y la responsabilidad eran difíciles de romper. La tarde avanzó y nos reunimos para una cena informal en el bar del hotel. La música suave y las luces tenues creaban un ambiente acogedor. Mientras disfrutábamos de tapas y vino tinto, mis compañeros hablaban animadamente sobre sus vidas personales y profesionales. Me sentí como un espectador en mi propia historia. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, el hijo del jefe. Era joven, tal vez en sus 20 y tantos años, con una sonrisa encantadora que iluminaba su rostro. Se movía con confianza entre los asistentes, conversando aquí y allá con facilidad natural. A pesar de su juventud, había algo en el que lo hacía destacar entre todos los demás. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí un pequeño estremecimiento recorrerme el cuerpo. Era solo un instante fugaz, pero dejó una chispa en el aire que no pude ignorar. Me sorprendió a mí misma deseando saber más sobre él. A medida que avanzaba la noche nuestras miradas se encontraban ocasionalmente, cada cruce era electrizante y lleno de promesas no dichas. En un momento dado, él se acercó a mí mientras servían más vino. ¿Te gusta Valencia?, preguntó con curiosidad genuina. Es hermosa, respondí sinceramente. No he explorado tanto como quisiera. Podríamos hacerlo juntos, sugirió con una sonrisa traviesa. No sabía cómo responderle, la idea era emocionante y aterradora al mismo tiempo. Mientras continuábamos conversando sobre nuestros intereses comunes, la música flamenca y las tradiciones locales, me di cuenta de cuánto anhelaba esa conexión humana genuina que había estado ausente en mi vida diaria. A medida que la noche avanzaba y los demás comenzaron a dispersarse hacia sus habitaciones, o a continuar la fiesta en otros lugares del hotel, sentí una mezcla de ansiedad y emoción por lo que podría suceder al día siguiente. Mis pensamientos estaban llenos del joven atractivo, su energía contrastaba tanto con mi rutina habitual que me resultaba difícil pensar con claridad. Finalmente decidí retirarme a mi habitación, sin embargo, antes de llegar al ascensor volví a mirar hacia atrás y vi al hijo del jefe observándome desde el bar. Nuestros ojos se encontraron nuevamente y esta vez hubo algo más, una promesa silenciosa flotando entre nosotros. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor de su rostro sonriente y su forma despreocupada de ser. La monotonía de mi matrimonio parecía aún más pesada frente a esta nueva posibilidad que apenas comenzaba a gestarse. Desperté al día siguiente sintiéndome renovada pero también llena de incertidumbre sobre cómo proceder durante el retiro corporativo. Sabía que debía mantenerme enfocada en mis responsabilidades laborales, sin embargo, no podía evitar sentirme atraída por esa chispa inesperada con el hijo del jefe. Mientras desayunábamos juntos como grupo esa mañana,
noté cómo él me lanzaba miradas furtivas desde el otro lado de la mesa, cada mirada me hacía sentir viva nuevamente. El eco del silencio entre nosotros era palpable e intenso, sin embargo, también estaba lleno de posibilidades inexploradas. La jornada laboral comenzó con sesiones tediosas sobre estrategias empresariales mientras yo luchaba por concentrarme, mis pensamientos volaban hacia él cada vez que tenía oportunidad. Esa conexión inexplicable seguía creciendo dentro de mí como una planta sedienta buscando luz después de años sumida en sombras. Cuando finalmente terminó nuestra jornada laboral por ese día lleno de reuniones interminables e informes aburridos, decidí darme permiso para explorar esa nueva chispa antes mencionada durante la cena formal programada para esa noche. Me vestí cuidadosamente para la ocasión, elegí un vestido sencillo pero elegante que resaltaba mis mejores atributos sin ser llamativo ni excesivo para este tipo de evento corporativo donde todos estaban atentos a las apariencias. Mientras caminaba hacia el salón donde tendría lugar la cena formal sentí mariposas revoloteando dentro mío, estaba emocionada ante la posibilidad real de descubrir algo nuevo sobre mí misma, y quizás también sobre él, en ese ambiente festivo lleno de risas y buena comida típica valenciana. Sin embargo, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno donde cumplía con mis deberes familiares e institucionales, y otro donde empezaba a imaginar lo que podría ser vivir plenamente cada instante sin ataduras ni miedo alguno hacia lo desconocido. El eco del silencio seguía resonando dentro mío mientras cruzaba aquella puerta dispuesta a abrirme paso hacia nuevas experiencias. El bar del hotel tenía un ambiente acogedor con luces tenues que creaban sombras danzantes en las paredes. El murmullo de las conversaciones y el tintinear de las copas llenaban el aire, mientras la música suave se entrelazaba con el aroma a café y a mariscos que venía de la cocina. Me senté en una esquina, observando a mis colegas reír y compartir anécdotas. Sin embargo, mi mente solo podía pensar en él. Cuando entró, la atmósfera pareció cambiar. Era como si el mundo se detuviera por un instante. Su sonrisa iluminó su rostro juvenil, y su mirada buscó entre la multitud hasta encontrarme. En ese momento una chispa recorrió mi cuerpo. Me levanté lentamente sintiendo como el corazón latía con fuerza. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó, señalando la silla frente a mí. Asentí, incapaz de articular palabras. Nos miramos fijamente mientras él se acomodaba. La conversación comenzó con banalidades sobre el retiro y los planes de trabajo, pero ambos sabíamos que había algo más profundo entre nosotros. Me alegra que hayas venido, dijo él, rompiendo el hielo. No esperaba encontrar a alguien tan interesante en este lugar. Sus palabras me hicieron sentir viva, era un halago que no recibía desde hacía mucho tiempo. Conforme avanzaba la charla, descubrimos que compartíamos intereses ocultos, ambos amábamos la literatura clásica y disfrutábamos de las escapadas a la playa. Cada coincidencia parecía acercarnos más, creando un espacio donde las expectativas del mundo exterior se desvanecían. ¿Te gustaría ir a dar un paseo por la playa después de esto?, sugirió inesperadamente. La idea me emocionó y me llenó de dudas al mismo tiempo. La playa era un lugar donde podía perderme en mis pensamientos y dejar atrás mis responsabilidades por unas horas. Sí, me encantaría, respondí finalmente, dejando que la emoción me guiara. Al salir del bar, la brisa marina nos recibió como un viejo amigo. Caminamos juntos por el sendero hacia la orilla del mar, riendo y hablando sin preocupaciones. Las olas rompían suavemente en la arena mientras nuestras sombras se alargaban bajo la luz de la luna. De repente nos detuvimos frente al mar, el sonido del agua era envolvente y casi hipnótico. Miré hacia él y vi que su mirada estaba fija en mis ojos con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara aún más. ¿Por qué no podemos ser simplemente nosotros dos?, murmuró antes de acercarse un poco más. En ese instante todo lo demás desapareció, mi matrimonio aburrido, mis responsabilidades laborales, solo existíamos él y yo. Sin pensarlo dos veces, nos besamos. Fue un momento robado del tiempo, todo lo demás se desvaneció mientras nuestros labios se encontraban con una mezcla de sorpresa e intensidad emocional que nunca había experimentado antes. La brisa marina nos rodeaba mientras nos separábamos lentamente, ambos conscientes de lo que acababa de suceder entre nosotros pero incapaces de verbalizarlo. Regresamos al hotel en silencio,
nuestras mentes estaban llenas de pensamientos contradictorios sobre lo sucedido. ¿Qué significaría esto para nosotros? Para mí. La culpa comenzó a asomarse mientras mi mente trataba de racionalizar lo ocurrido. A medida que llegábamos al vestíbulo del hotel, pude sentir cómo las miradas curiosas de algunos colegas se posaban sobre nosotros. Era evidente que algo había cambiado entre nosotros dos, una conexión secreta había surgido en medio del bullicio corporativo. En los días siguientes al retiro corporativo, cada encuentro casual con él estaba cargado de tensión y emoción contenida. Las reuniones laborales parecían interminables, cada vez que nuestras miradas se cruzaban durante esas horas monótonas, recordaba aquel beso bajo la luna llena. Una tarde decidí buscarlo en su habitación después de una sesión larga sobre estrategias comerciales. Llamé suavemente a su puerta y esperé nerviosa hasta escuchar su voz invitándome a entrar. La habitación era sencilla pero acogedora, el olor a mar y madera impregnaba el ambiente. Nos miramos durante unos segundos antes de romper el silencio. No sé qué estamos haciendo, dije finalmente sintiendo como el peso del secreto empezaba a aplastarme. Podemos descubrirlo juntos, respondió él con una sonrisa confiada que me hizo sentir un poco más ligera, aunque aún insegura sobre lo que significaría para mí esa relación prohibida. Hablamos durante horas sobre nuestros sueños y aspiraciones, compartimos risas y confidencias como si fuéramos dos almas perdidas buscando refugio en medio del caos cotidiano. Sin embargo, cada palabra también traía consigo un recordatorio constante. Estaba traicionando mi matrimonio e involucrándome con alguien cuya vida estaba ligada directamente a mi trabajo. A medida que avanzaba el retiro corporativo hacia su fin, comencé a sentirme atrapada entre dos mundos, uno donde cumplía con las expectativas sociales y otro donde comenzaba a vislumbrar una vida llena de posibilidades junto a él. El último día llegó rápidamente, todos estaban emocionados por regresar a casa después de días intensos pero productivos. Mientras recogía mis cosas para salir del hotel, sentí una punzada en el pecho al pensar en dejar atrás esos momentos compartidos con él sin saber si tendríamos otra oportunidad para vernos nuevamente fuera del entorno laboral. Antes de despedirnos oficialmente ante nuestros colegas reunidos en el vestíbulo principal del hotel, él tomó mi mano suavemente e inclinó su cabeza hacia mí. Prométeme que no olvidarás esto. Sus ojos reflejaban sinceridad. No podía evitar sentirme atraída por esa conexión especial aunque sabía lo complicado que sería seguir adelante después del retiro. Asentí sin poder articular palabras, solo quería quedarme allí eternamente atrapada entre sus brazos sin pensar en nada más allá del presente momentáneo compartido entre nosotros dos. Mientras salíamos juntos hacia los autos estacionados afuera, sentí como mi corazón latía desbocado ante lo desconocido que nos aguardaba tras esa puerta abierta hacia nuevas experiencias. El aire fresco de la mañana en Valencia me envolvió mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Aún podía sentir la calidez de su abrazo y el eco de nuestras risas resonando en mi mente. Cada paso que daba junto a él era un recordatorio de lo que había estado perdiendo en mi vida cotidiana. La rutina, las responsabilidades, todo parecía tan distante en ese instante. Cuando llegamos a su auto, él se volvió hacia mí. ¿Te gustaría dar una vuelta por la costa antes de regresar? Su propuesta me hizo dudar. La culpa comenzó a asomarse, como una sombra acechante detrás de cada pensamiento alegre. Pero la idea de escapar, aunque solo fuera por un momento más, era tentadora. Sí, claro, respondí, intentando mantener la voz firme. Subí al auto sintiendo una mezcla de emoción y temor. Mientras él conducía, el paisaje costero se extendía ante nosotros, las olas rompiendo suavemente contra la orilla y los barcos pescando a lo lejos. Todo parecía perfecto. Durante el trayecto compartimos historias sobre nuestras vidas. Habló sobre sus sueños y aspiraciones, yo le conté sobre mis frustraciones y anhelos reprimidos. Cada palabra que intercambiábamos tejía un hilo más fuerte entre nosotros. En esos momentos me olvidé del peso del compromiso matrimonial que llevaba sobre mis hombros. Cuando llegamos a un mirador con vistas al mar Mediterráneo, decidimos detenernos. La brisa marina despeinaba mi cabello mientras observábamos el horizonte juntos. Es hermoso aquí, dijo él con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sí, asentí disfrutando del momento compartido.
Miré hacia el océano y sentí como una ola de libertad comenzaba a inundar mis pensamientos. Era como si cada gota de agua llevase consigo mis preocupaciones. De repente escuché un ruido detrás de nosotros. Era mi esposo que había llegado inesperadamente al retiro para sorprenderme. El corazón me dio un vuelco al verlo acercarse con una expresión alegre en su rostro. Te encontré. Estaba preocupado por ti. La alegría se desvaneció rápidamente cuando comprendí que estaba junto al hijo de su jefe. Hola, dije tratando de sonar natural mientras ambos me miraban con curiosidad. Mi esposo no parecía notar la tensión en el aire. Estaba pensando en ir a almorzar juntos, sugirió sin saber lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. El hijo del jefe se mostró más interesado que nunca en participar en la conversación, como si quisiera demostrarle a mi esposo que todo estaba bien entre nosotros tres. Claro, podemos ir todos juntos, respondió él con una sonrisa forzada. Mientras caminábamos hacia el restaurante del hotel, la culpa empezaba a pesarme nuevamente. Cada risa compartida se sentía como una traición silenciosa hacia mi matrimonio. Sin embargo, había algo electrizante en la forma en que nos mirábamos con complicidad, como si un secreto flotara entre nosotros. El almuerzo transcurrió sin incidentes evidentes, sin embargo, no podía evitar robarle miradas furtivas al hijo del jefe cada vez que mi esposo se distraía hablando con otros colegas. Era como jugar un juego peligroso donde las reglas eran inciertas y las consecuencias podían ser devastadoras. Después del almuerzo, decidí dar un paseo por los jardines del hotel para despejar mi mente confusa y atormentada por los sentimientos encontrados que me invadían. Necesitaba pensar en lo que estaba ocurriendo y lo que realmente quería para mi vida. Mientras caminaba sola entre las flores y los senderos serpenteantes, recordé aquellos momentos robados junto al hijo del jefe, la chispa inicial de nuestra conexión y cómo nuestros labios se encontraron aquel día en el bar del hotel. Esa memoria encendió algo dentro de mí, un deseo profundo por romper cadenas invisibles pero pesadas. Al regresar al salón principal donde se celebraban las actividades del retiro corporativo, noté cómo él me buscaba entre la multitud con una mirada intensa. Era como si solo existiéramos nosotros dos en medio del bullicio general. ¿Podemos hablar?, preguntó cuando logré acercarme a él tras esquivar algunas conversaciones triviales con colegas. Claro, respondí casi sin pensarlo, no quería perder la oportunidad de estar cerca suyo nuevamente. Nos dirigimos a un rincón apartado donde las voces quedaban amortiguadas por las paredes decoradas con arte moderno. Allí pudo expresarse sin miedo a ser interrumpido o escuchado por otros. Me alegra haber podido pasar tiempo contigo hoy, comenzó él mientras jugaba nerviosamente con sus manos. Siento que hay algo especial entre nosotros. La sinceridad en sus ojos hizo latir mi corazón más rápido. Era difícil resistirse a esa atracción magnética que crecía cada vez más fuerte entre nosotros dos. No sé si esto es correcto, murmuré sintiéndome atrapada entre lo prohibido y lo deseado. No quiero presionarte, dijo él suavemente pero firme, su voz tenía ese poder reconfortante que me hacía sentir viva nuevamente. Sin embargo, antes de poder responderle o aclarar mis sentimientos contradictorios, escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros. Era mi esposo otra vez buscando desesperadamente saber dónde estaba yo. Mi cuerpo reaccionó instintivamente empujándome hacia atrás mientras él intentaba disimular su sorpresa al encontrarme allí conversando tan cercanamente con su hijo. ¿Qué está pasando aquí?, cuestionó sin rodeos ni titubeos evidentes en su tono preocupado. La situación se tornó tensa e incómoda. Sabía muy bien cómo debía actuar para evitar levantar sospechas innecesarias, pero no podía ignorar el ardor creciente dentro mío ni los ojos inquisitivos frente a mí. Nada importante, respondí tratando de sonar despreocupada mientras sentía como el tiempo se detuvo alrededor nuestro justo antes de escuchar esa pregunta crucial: ¿por qué no vamos todos juntos ahora mismo? Aquel instante robado había sido suficiente para encender llamas ocultas dentro mío. Sin embargo, ahora debía enfrentar las consecuencias inminentes. La cena formal se celebró en un salón elegante del hotel, con luces tenues que creaban un ambiente acogedor. Las mesas estaban decoradas con centros de flores frescas, y el aroma de la comida recién preparada llenaba el aire. A pesar de la sofisticación del evento, mi mente estaba lejos de las conversaciones triviales sobre negocios y proyectos futuros.
En lugar de eso, me encontraba atrapada en una red de emociones contradictorias. El hijo de mi jefe, Javier, había llegado puntual, luciendo un traje que acentuaba su figura. Su sonrisa era deslumbrante y cada vez que me miraba, el mundo exterior se desvanecía. La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra intercambiada parecía cargada de significado oculto. La cena avanzó entre risas y discursos formales, pero mis pensamientos solo giraban en torno a lo que sucedería después. Cuando se anunció el brindis, levanté mi copa casi mecánicamente. Por el éxito y la colaboración, dijo mi jefe con una voz firme. Pero yo solo podía pensar en cómo escapar de esa sala llena de gente para tener un momento a solas con Javier. Su mirada me prometía algo más allá de las palabras vacías que nos rodeaban. ¿Te gustaría salir a tomar aire fresco después?, me susurró mientras los demás estaban distraídos. Asentí con un ligero movimiento de cabeza, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Durante la cena, había mantenido la compostura, pero ahora la expectativa crecía como una ola imparable. Salimos al jardín trasero del hotel, donde las luces suaves iluminaban los senderos floridos. La brisa marina acariciaba nuestra piel mientras nos alejábamos del bullicio del evento. Es hermoso aquí, dije tratando de romper el silencio tenso que se había formado entre nosotros. Sí, respondió Javier mientras daba un paso más cerca. Pero no se compara con lo que siento cuando estoy contigo. Las palabras resonaron en mí como un eco profundo, su sinceridad era desarmante. De repente un antiguo amigo de mi esposo apareció en el jardín. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí!, exclamó al vernos juntos. Mi corazón se hundió al pensar en cómo podría interpretarse nuestra presencia a solas. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas furtivas hacia Javier. Debo regresar adentro, dije finalmente sintiendo una mezcla de alivio y frustración al despedirme del amigo antes de volver a la cena. Pero Javier tomó mi mano suavemente antes de que pudiera alejarme. Esperemos a que termine todo esto, sugirió él con una sonrisa traviesa. Podemos pasar un rato juntos después. No sabía si debía sentirme emocionada o asustada por lo que eso significaba. La cena concluyó y todos comenzaron a dispersarse hacia sus habitaciones o hacia los bares del hotel. Yo sabía que tenía una decisión que tomar, seguir adelante con esta conexión o dejarla morir antes de que comenzara realmente. Javier me esperó cerca del ascensor cuando finalmente logré salir del bullicio del salón. Su mirada intensa provocaba mariposas en mi estómago mientras subíamos juntos hacia nuestras habitaciones. ¿Pasamos la noche juntos?, preguntó él con voz baja y un brillo travieso en sus ojos. Esa pregunta resonó profundamente dentro mío, no solo era una invitación física sino también emocional a romper las cadenas invisibles que ataban mi vida actual. Mientras caminábamos por el pasillo hacia su habitación, cada paso parecía llevarme más lejos de mis responsabilidades y más cerca de lo desconocido. Cerré los ojos por un instante, imaginé lo liberador que sería dejar atrás las expectativas sociales y simplemente ser yo misma por primera vez en años. Al entrar a su habitación, sentí una mezcla abrumadora de emoción y miedo, sabía que cruzar esa puerta significaba dejar atrás todo lo conocido para adentrarme en un territorio inexplorado lleno de riesgos e incertidumbres. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos copas de vino tinto, reíamos sobre anécdotas laborales y anhelos personales olvidados en el camino del deber diario. Cada palabra parecía acercarnos más hasta que ya no quedaba espacio entre nuestros cuerpos. Cuando finalmente nuestras miradas se encontraron nuevamente, ya no había vuelta atrás, la conexión era tan intensa que parecía haber sido tejida durante años sin darnos cuenta hasta ese momento exacto. Fue entonces cuando decidí dar ese paso audaz hacia lo desconocido, pasamos la noche juntos. La noche transcurrió entre risas suaves y confidencias compartidas bajo el manto estrellado visible desde su ventana abierta. El mundo exterior se desvaneció completamente mientras nos sumergíamos en nuestra propia burbuja atemporal. Sin embargo, al amanecer siguiente la realidad empezó a hacerse presente nuevamente como una sombra inquietante sobre nuestro momento perfecto. Mis pensamientos volvían a girar alrededor del matrimonio olvidado en casa y las promesas incumplidas que aún pesaban sobre mis hombros. Cuando finalmente salimos al pasillo para despedirnos antes del desayuno corporativo programado,
sentí una punzada aguda al recordar quién era realmente, una esposa atrapada entre dos mundos opuestos sin saber cuál elegir ni cómo liberarme completamente. Al llegar al comedor donde todos los colegas ya estaban reunidos para desayunar, noté miradas curiosas dirigidas hacia mí, susurros comenzaron a circular como ecos lejanos sobre lo ocurrido anoche sin necesidad de ser nombrados explícitamente. Javier tomó mi mano brevemente antes de separarse para sentarse con su padre. Esa pequeña conexión fue suficiente para encender nuevamente las llamas dentro mío, pero también para recordarme cuán frágil era nuestra situación actual frente a los ojos inquisitivos del resto del grupo. Mientras intentaba concentrarme en mis tostadas y café caliente frente a mí, no podía evitar sentir cómo cada bocado se volvía más difícil al pensar en las decisiones futuras. ¿Podría seguir adelante sin perderme completamente? La mañana siguiente el ambiente en el hotel era más tenso de lo habitual. Las conversaciones en la mesa del desayuno estaban llenas de risas nerviosas, pero en mi interior solo había un eco de confusión. La mirada de Javier, llena de promesas y secretos, me perseguía mientras intentaba tragar mi café. La presión del trabajo se sentía más intensa que nunca, no solo por las expectativas laborales, sino por los susurros que comenzaban a circular entre mis colegas. ¿Has oído lo que dicen sobre ti y Javier?, preguntó una compañera con un tono que pretendía ser casual. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos brillaban con curiosidad. No sé a qué te refieres, respondí con una risa forzada, tratando de desviar la conversación. Pero dentro de mí, una alarma sonaba. ¿Qué rumores estaban surgiendo? Cada palabra que cruzaba mis labios se sentía como un hilo que se desgastaba lentamente. A medida que avanzaba el día, la culpa se instaló en mi pecho como un peso insoportable. ¿Era correcto lo que estaba haciendo? Había encontrado algo en Javier que no había sentido en años, emoción y deseo. Pero también había una parte de mí que sabía que estaba cruzando límites peligrosos. El almuerzo fue incómodo. La mesa estaba llena de colegas comentando sobre el trabajo y los planes futuros, pero yo solo podía pensar en lo que sucedería si mi esposo llegara a enterarse. La idea de enfrentar su decepción me llenó de angustia. ¿Te encuentras bien?, me preguntó Javier al sentarse a mi lado después de un rato. Su voz era suave y preocupada. Solo cansada, murmuré sin mirarlo a los ojos. Era difícil mantener la fachada cuando él estaba tan cerca. La tarde transcurrió entre sesiones aburridas y miradas furtivas hacia Javier, quien parecía cada vez más inquieto bajo la mirada atenta de su padre. El jefe comenzó a notar algo extraño en nuestra dinámica, sus cejas se fruncían cada vez que nos veíamos intercambiar sonrisas cómplices. Al caer la noche el grupo asistió a una cena formal donde las luces tenues creaban un ambiente acogedor pero cargado de tensión para mí. Mientras todos brindaban por los logros del año, mis pensamientos estaban lejos del trabajo, giraban en torno a lo prohibido y arriesgado. Durante el postre el padre de Javier hizo un comentario sobre la dedicación familiar y los sacrificios necesarios para tener éxito profesionalmente. Miré a Javier desde el extremo opuesto de la mesa, su expresión mostraba una mezcla de frustración y desafío ante las palabras del hombre al que siempre había admirado. No todo es trabajo, le escuché murmurar al oído a su amigo más cercano mientras se servían vino tinto. Esa simple afirmación resonó en mí como un eco profundo. ¿Qué pasaría si realmente decidiera vivir por mí misma? Después de la cena, decidí dar un paseo por la playa cercana para despejarme, necesitaba pensar con claridad sobre lo que quería hacer con mi vida. El sonido del mar rompía contra las rocas mientras caminaba sola bajo la luz tenue de la luna. De repente sentí su presencia detrás de mí antes incluso de girarme. No deberías estar aquí sola, dijo Javier con voz grave. Es solo un paseo, respondí mientras miraba hacia el horizonte oscuro donde las olas danzaban suavemente. No puedes seguir así, insistió él acercándose un poco más, su mirada fija en mis ojos como si intentara leer mis pensamientos más profundos. ¿Y cómo debería seguir?, pregunté sin poder ocultar mi frustración. ¿Debería ignorar lo que siento? Javier dio un paso adelante y tomó mi mano con firmeza, esa conexión instantánea encendió algo dentro mío nuevamente, pero también trajo consigo una ola abrumadora de culpa. Quiero ser honesto contigo, dijo finalmente mientras nuestras manos permanecían entrelazadas.
No puedo dejarte ir sin saber si esto es real. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa no dicha, ese momento era crucial para ambos. Consciente del riesgo latente tras cada decisión, sabía que debía confrontar mis sentimientos y miedos. Regresamos al hotel juntos en silencio, cada paso resonaba como un tambor en mi pecho lleno de incertidumbres. Al llegar al vestíbulo me detuve antes de entrar al ascensor y enfrenté a Javier, necesito tiempo para pensar. Él asintió con comprensión pero no sin cierta tristeza reflejada en su rostro juvenil, lo entiendo. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban en torno a todo lo que significaba perderme a mí misma o perderlo a él si decidía continuar con esta relación clandestina. Al día siguiente durante el desayuno nuevamente rodeada por miradas curiosas y comentarios sutiles sobre mi relación con Javier, decidí enfrentar las cosas directamente antes de que fuera demasiado tarde. Cuando vi entrar a su padre al comedor con una expresión seria e inquisitiva, supe que era momento de actuar antes de ser descubierta por otros o incluso por él mismo. Javier, le llamé cuando vi que se acercaba con su bandeja llena, tenía una determinación renovada mientras tomaba aire profundo para hablarle directamente sobre lo sucedido entre nosotros. Necesitamos hablar, dije sin rodeos mientras otros continuaban sus conversaciones despreocupados alrededor nuestro. Él frunció el ceño ligeramente pero asintió, claro. Nos movimos hacia una esquina apartada del comedor donde las voces eran más suaves y pudimos hablar sin ser interrumpidos. No podemos seguir así, comencé sintiendo como cada palabra pesaba más al salir, esto está afectando no solo nuestra relación sino también nuestras carreras. Javier me miró fijamente como si estuviera procesando cada palabra, pero hay algo real aquí. Lo sé, respondí rápidamente antes de permitirle continuar, pero ¿qué pasará cuando esto salga a la luz? No estoy dispuesta a arriesgarlo todo. Un silencio pesado se instaló entre nosotros antes de romperse nuevamente cuando él dijo, no quiero perderte. El eco del silencio se convirtió en gritos internos mientras ambos sabíamos que esta conversación podría cambiarlo todo entre nosotros o terminarlo definitivamente. La presión aumentaba no solo desde nuestro entorno laboral sino también desde nuestras propias decisiones personales, ese momento decisivo podría definir nuestras vidas futuras para siempre. La tarde se desvanecía en el horizonte y la luz del sol se filtraba a través de las nubes, creando un espectáculo de colores que apenas podía apreciar. Mi mente estaba ocupada en un torbellino de pensamientos contradictorios. La conversación con él había dejado una huella profunda, un eco que resonaba en mi interior. ¿Era realmente posible que todo lo que había construido se desmoronara tan fácilmente? El viaje a la playa que me propuso el hijo de mi jefe parecía una escapatoria tentadora, pero también aterradora. Mis responsabilidades como esposa y madre pesaban sobre mis hombros como una losa, y la idea de dejarlo todo atrás por un capricho me llenaba de dudas. Sin embargo, el deseo de sentirme viva, de experimentar algo más allá de la rutina, era cada vez más fuerte. Mientras caminaba por el pasillo del hotel, vi a mi esposo sentado en el bar. Su expresión era seria, casi distante. Había algo en su mirada que me hizo dudar aún más. ¿Qué secretos guardaba él? La curiosidad me consumía. La idea de que pudiera estar ocultando algo me inquietó profundamente. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche?, preguntó él al verme acercar. Su tono era amable pero había una tensión subyacente que no podía ignorar. Claro, respondí con una sonrisa forzada mientras pensaba en lo que podría significar esa cena. Podría ser una oportunidad para hablar sobre nosotros o simplemente un intento más por mantener las apariencias. La cena fue silenciosa al principio, llena de miradas furtivas y palabras no dichas. Mi mente divagaba entre las posibilidades, la playa con él o esta vida que había llevado hasta ahora. En medio del silencio, decidí romperlo. ¿Hay algo que quieras decirme?, le pregunté directamente. Él vaciló antes de responder. Solo quería saber cómo te sientes últimamente. Sus ojos buscaban los míos con una intensidad desconcertante. Me siento diferente, murmuré sintiendo como la verdad comenzaba a brotar sin quererlo. Diferente cómo, insistió él. Como si estuviera atrapada entre dos mundos,
respondí finalmente sintiendo un nudo en el estómago mientras recordaba las risas compartidas con su hijo y los momentos robados en el hotel. La tensión creció entre nosotros como una tormenta a punto de estallar. La incertidumbre nos envolvía mientras nuestras miradas se cruzaban y el aire se volvía pesado con palabras no pronunciadas. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje del hijo de mi jefe. ¿Sigues considerando nuestro viaje? El corazón me dio un vuelco al leerlo. Era la oportunidad perfecta para escapar, para descubrir qué significaba realmente nuestra conexión. Pero también era una traición a lo que había construido con mi esposo. ¿Quién es?, preguntó él, rompiendo mi concentración. Nadie importante, respondí rápidamente guardando el teléfono en mi bolso mientras sentía su mirada penetrante sobre mí. La cena continuó con más preguntas sutiles pero incisivas por parte de mi esposo. Parecía cada vez más ansioso por descubrir qué pasaba en mi mente. La conversación se tornó incómoda y agotadora. Sentí como la presión aumentaba entre nosotros como si estuviéramos caminando sobre un terreno inestable. Finalmente decidí salir al balcón para tomar aire fresco. Necesitaba claridad antes de tomar decisiones apresuradas. Miré hacia el océano, donde las olas rompían suavemente contra la orilla. Ese sonido relajante contrastaba con el caos interno que experimentaba. Mientras contemplaba el horizonte, recordé las palabras del hijo de mi jefe: podemos ser libres juntos. Esa promesa resonó en mí con fuerza. Anhelaba esa libertad tanto como temía perderlo todo. De repente escuché pasos detrás de mí y giré para encontrarme cara a cara con él nuevamente. No puedo dejarte ir sin saber lo que realmente sientes, dijo con voz firme pero vulnerable al mismo tiempo. No es tan simple, respondí mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar mis miedos y deseos contradictorios. Pero tienes que decidir, insistió él acercándose un poco más hacia mí. No podemos seguir así. Su mirada intensa me hizo sentir expuesta, vi reflejados mis propios deseos ocultos en sus ojos oscuros. Quería gritarle todo lo que sentía, pero sabía que eso podría cambiar radicalmente nuestras vidas para siempre. Al volver al interior del bar tras unos momentos tensos en silencio compartido, encontré a mi esposo mirando hacia la ventana con expresión preocupada y distante. Su actitud me hizo cuestionar si realmente conocía al hombre con quien había compartido tantos años o si solo conocía su imagen pública. En ese instante comprendí que ambos llevábamos secretos ocultos. Tal vez él también estaba atrapado en su propia lucha interna entre deber y deseo. El eco del silencio volvió a retumbar dentro de mí mientras tomábamos asiento nuevamente frente a nuestros platos fríos y olvidados. Las horas transcurrieron lentamente hasta que finalmente decidí romper ese ciclo vicioso. Necesito hablar contigo sobre nosotros. Las palabras salieron antes de poder detenerlas. Sabía que este momento podría cambiarlo todo entre nosotros o llevarme directamente hacia lo desconocido junto a su hijo. Él levantó la vista sorprendido, sus ojos mostraban confusión e incluso miedo ante mis palabras inesperadas. ¿Qué quieres decir? No sé cómo explicar esto, comencé titubeando mientras buscaba las palabras correctas para abrir esa puerta cerrada durante tanto tiempo entre nosotros. Sin embargo, antes de poder continuar nuestra conversación crucial sonó nuevamente mi teléfono. Otra vez era un mensaje del hijo del jefe: ¿estás lista para escapar? El sudor frío recorrió mi espalda ante esa pregunta directa e inesperada mientras miraba a mi esposo fijamente. Dos mundos colisionaban frente a mí sin posibilidad alguna de reconciliación. Enfrentada entre dos caminos opuestos, la seguridad familiar o la promesa incierta, mi corazón latía descontroladamente ante la decisión abrumadora que debía tomar pronto. La presión del momento se intensificó cuando el sonido del mensaje rompió el silencio. Miré a mi esposo, su expresión de preocupación contrastaba con la emoción que me invadía por dentro. Escapar, pensé mientras la idea se aferraba a mi mente como un eco persistente. La brisa del mar entraba por la ventana, trayendo consigo el aroma salado que siempre había asociado con la libertad. ¿Quién es?, preguntó él, rompiendo mis pensamientos. Su voz sonó tensa, como si ya supiera que algo no estaba bien. Nadie, respondí rápidamente tratando de desviar su atención. Pero sabía que esa respuesta no sería suficiente para calmar su inquietud. El mensaje seguía ahí, brillando en la pantalla de mi teléfono como una invitación a lo desconocido. ¿Estás lista para escapar?
La pregunta resonaba en mis oídos, y cada palabra parecía un desafío a mi vida actual. ¿Podría realmente dejarlo todo atrás? La monotonía de mi matrimonio me había mantenido cautiva durante años, y ahora, frente a esta oportunidad, sentí una mezcla de miedo y anhelo. Al mirar a mi esposo nuevamente noté cómo sus ojos se llenaban de preocupación. Había momentos en los que su amor era palpable, pero también había una distancia creciente entre nosotros. ¿Qué estás pensando?, insistió él, buscando respuestas en mi rostro. La verdad era que no sabía qué responderle sin desvelar mis secretos más profundos. Solo estoy cansada, murmuré finalmente. Esa frase era cierta, estaba cansada de las rutinas sin fin y las expectativas que pesaban sobre mí como una losa. Pero había más detrás de esas palabras, un deseo latente por algo más significativo. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Habíamos compartido risas y miradas cómplices con el hijo de mi jefe en ese bar del hotel donde todo parecía posible. Nos besamos, resonó en mi mente como un eco lejano mientras recordaba aquel instante robado que cambió todo entre nosotros. ¿Quieres salir a caminar?, propuso él en ese momento crucial antes de que los problemas comenzaran a nublar nuestras cabezas. La idea de estar juntos en la oscuridad me atraía como un imán, podría ser nuestra oportunidad para hablar sin restricciones. Sí, respondí sin pensarlo dos veces, dejando atrás las dudas por un instante fugaz. Caminamos hacia la playa bajo las estrellas brillantes que iluminaban nuestro camino, el sonido de las olas rompía suavemente contra la orilla mientras nos acercábamos más el uno al otro. Pero ahora todo parecía diferente. Cada decisión pesaba sobre mí con una gravedad abrumadora. Mi esposo seguía mirándome con desconfianza mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. El teléfono sonó nuevamente, te espero en la playa. Esa simple frase encendió una chispa dentro de mí, pero también trajo consigo una avalancha de culpa y confusión. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Una vida llena de secretos y mentiras? Voy a dar un paseo, dije casi automáticamente antes de salir al aire fresco nocturno sin esperar respuesta. Necesitaba claridad, necesitaba entender lo que realmente deseaba antes de tomar decisiones irreversibles. Mientras caminaba hacia la playa, cada paso resonaba con dudas sobre lo que significaría dejar atrás todo lo conocido por algo incierto pero emocionante. El sonido del mar se hacía más fuerte a medida que me acercaba al lugar donde nos habíamos encontrado antes. Al llegar, lo vi allí parado, mirando hacia el horizonte como si buscara respuestas también en el vasto océano. Su presencia era reconfortante y aterradora al mismo tiempo, representaba tanto lo desconocido como la posibilidad de liberación. ¿Estás lista?, preguntó con voz suave pero firme cuando me acerqué. No podía evitar sentirme atraída por su energía juvenil y despreocupada. Era todo lo contrario a la vida estructurada que llevaba hasta ahora. No sé, respondí honestamente mientras miraba sus ojos llenos de expectativa. Mi vida es complicada. Mis palabras parecían flotar entre nosotros como una nube pesada llena de incertidumbre. Él dio un paso más cerca. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Sus palabras fueron un recordatorio doloroso del dilema al que me enfrentaba, seguir adelante o quedarme atrapada en esta rutina interminable. Mientras debatía internamente sobre qué hacer a continuación, sonó nuevamente mi teléfono, esta vez era una llamada entrante desde casa. Sin pensarlo dos veces contesté, quizás era una señal del destino o simplemente otra distracción incómoda. Hola, respondí tratando de mantener la calma mientras sentía cómo se me encogía el estómago ante la posibilidad de ser descubierta. La voz al otro lado era familiar pero cargada con preocupación. ¿Dónde estás? Te he estado buscando. Era mi esposo, su tono mostraba claramente su inquietud por mi ausencia prolongada. Solo estoy dando un paseo cerca del hotel, dije intentando sonar despreocupada aunque sabía que esa mentira no ayudaría mucho ante sus sospechas crecientes. Vuelve pronto, insistió él con firmeza antes de colgar abruptamente. Su tono dejó claro que no estaba dispuesto a tolerar más evasivas ni misterios. Miré al hijo del jefe quien observaba atentamente cada movimiento mío, su expresión reflejaba tanto deseo como preocupación por cómo iba a manejar esta situación crítica.
Debo volver, murmuré sintiendo como el peso del deber se instalaba nuevamente sobre mis hombros. No quiero presionarte, dijo él suavemente, aunque podía ver cómo sus propios deseos chocaban contra la realidad inminente. Pero debes decidir qué quieres realmente. Esa pregunta pendía entre nosotros como una espada afilada lista para caer. No había vuelta atrás después de este momento decisivo donde debía enfrentar mis sentimientos reales sobre esta relación prohibida y lo que significaría dejarlo todo atrás por completo. Mientras comenzábamos nuestro camino hacia el hotel bajo las estrellas titilantes, sabía que cada paso contaría hacia una decisión crucial sobre mi futuro: seguir adelante con este nuevo amor o regresar a la seguridad engañosa del hogar. Las respuestas estaban tan lejos como las olas rompiendo contra la orilla. La noche se había vuelto pesada, y las luces del hotel parecían brillar con una intensidad diferente. Cada paso hacia la habitación se sentía como un eco de mis pensamientos, resonando en mi mente. El hijo de mi jefe caminaba a mi lado, su mirada fija en el suelo, como si también estuviera luchando con la decisión que ambos teníamos que tomar. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio que se había convertido en un peso insoportable entre nosotros. Es lo que tú decidas, respondió él con una voz suave pero firme. No quiero presionarte. Sus palabras me hicieron sentir aún más atrapada. La idea de regresar a casa y enfrentar a mi esposo, de volver a la monotonía, era aterradora. Pero dejarlo todo por un amor prohibido también parecía un salto al vacío. La brisa marina entraba por la ventana abierta, trayendo consigo el olor salado del mar y recuerdos de días más felices. Recordé los momentos compartidos con mi esposo, aquellos instantes en los que creí que el amor podía ser suficiente para sostenernos. Sin embargo, ahora todo eso parecía distante y borroso. El hijo de mi jefe se detuvo frente a la puerta de su habitación. ¿Y si hacemos algo diferente?, sugirió, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desafío. Podemos irnos lejos, solo tú y yo. ¿Lejos? ¿A dónde?, cuestioné con incredulidad. A cualquier lugar, dijo él con una sonrisa juguetona. Un viaje improvisado podría ser justo lo que necesitamos. La idea sonó tentadora: escapar juntos podría ofrecerme la libertad que tanto anhelaba. Pero al mismo tiempo la realidad me golpeó como una ola fría. Dejar atrás todo lo conocido para seguir un impulso momentáneo era arriesgado. ¿Y qué pasará cuando regresemos?, pregunté con inquietud. Podemos encontrar una manera, insistió él, acercándose un poco más mientras su mirada se tornaba intensa. No tienes que decidir ahora mismo. Un susurro de esperanza llenó el aire entre nosotros. Aún así, la sombra de mis responsabilidades seguía acechando en cada rincón de mis pensamientos. En ese instante crucial, el sonido del teléfono móvil rompió el momento. Era un mensaje de mi esposo: he llegado al hotel. Necesito hablar contigo. El corazón me dio un vuelco al leerlo, su tono era serio y urgente. La realidad me golpeó nuevamente, no podía seguir evadiendo lo inevitable. Debo irme, dije rápidamente, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. No puedes dejarlo así, respondió él con preocupación evidente en su rostro. Si no voy ahora, las cosas solo se complicarán más, respondí mientras retrocedía hacia la puerta. Salí del pasillo y me dirigí hacia el vestíbulo del hotel donde sabía que encontraría a mi esposo esperando ansiosamente. Mis pasos eran firmes pero temerosos, cada uno resonaba como una campana marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. Al llegar al área común, vi a mi esposo sentado en un sillón junto a la chimenea encendida, su expresión era grave y preocupada. A medida que me acercaba, noté cómo sus ojos buscaban respuestas en los míos. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos. Su tono mostraba desconfianza pero también un atisbo de amor herido. Solo, necesitaba aire fresco, traté de justificarme sin poder evitar sentirme culpable por cada palabra. Esto no es solo sobre aire fresco, dijo él con firmeza mientras se incorporaba del sillón y cruzaba los brazos sobre su pecho como si intentara protegerse del dolor inminente. El silencio se hizo pesado entre nosotros antes de que él continuara. He notado cambios en ti últimamente, algo no está bien. Mi mente corría a 1000 por hora mientras evaluaba mis opciones.
decirle la verdad o seguir ocultando mis sentimientos por miedo al dolor que podría causarles a ambos. La lucha interna era abrumadora. No hay nada que debas preocupar, comencé a decir cuando él interrumpió bruscamente. Dímelo, dime qué está pasando, exclamó elevando la voz ligeramente, su frustración era palpable. En ese momento crucial, sentí como las paredes comenzaban a cerrarse alrededor mío, las decisiones estaban tomando forma y no había vuelta atrás. Podía confesarle todo o seguir ocultándome detrás de mentiras piadosas. Mientras contemplaba mis opciones, recordé las palabras del hijo de mi jefe sobre escapar juntos. Era una posibilidad tentadora pero también aterradora en este contexto tan cargado emocionalmente. Con cada segundo que pasaba sin responderle, sabía que estaba perdiendo tiempo valioso para aclarar nuestra situación y para decidir quién quería ser realmente, la esposa sumisa o la mujer libre. Finalmente reuní valor y decidí ser honesta. He estado sintiendo cosas complicadas. Las palabras salieron casi como un susurro tembloroso pero lleno de significado profundo. Su expresión cambió instantáneamente, vi cómo su rostro pasaba del desconcierto a una mezcla dolorosa entre sorpresa e ira contenida. No puedo creerlo, murmuró mientras daba un paso atrás como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Desde cuándo? Las preguntas comenzaron a fluir rápidamente entre nosotros como flechas lanzadas desde arcos tensados por años de emociones reprimidas y expectativas incumplidas. Mientras tanto, yo sabía que cada respuesta también traería consigo consecuencias inevitables e irreversibles para nuestra relación matrimonial ya desgastada. Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho y los ecos del pasado resonando en mis pensamientos más profundos, comprendí que este momento definiría no solo nuestro futuro juntos sino también quién sería yo misma al final de esta tormenta emocional desatada entre nosotros dos.